Olá, muy buenas tardes. Me dá muito prazer estar de novo com ustedes em este corto vídeo, em esta cápsula de reflexão sobre direitos humanos e sociedade do conhecimento e da informação. Em vídeos anteriores e também nas sessões de seminário síncronas que hemos tenido no chat ou através de Zoom, hemos enfatizado que a globalização, em particular a construção da sociedade da informação e do conhecimento, como realidades complexas, pode estudar-se desde múltiplos pontos de vista. El que aquí nos interesa es principalmente el que pone el énfasis en su incidencia en la teoría y la práctica de los derechos fundamentales de la persona. En la teoría, puesto que el fenómeno de la globalización cambia, al menos tendencialmente, los presupuestos teóricos desde los que se construyó la teoría de los derechos fundamentales, y en la práctica porque la sociedad de la información y del conocimiento, esta telepolis, como no podía ser de menos, acentúa estas alteraciones, haciendo ver sus efeitos en el ejercicio concreto de algunos derechos. Ahora bien, la globalización y su componente específica en la sociedad de la información y del conocimiento, por un lado, minimizam el papel del Estado, pues este se retira y deja que algunas de sus funciones se lleven a cabo por agentes económicos, por ejemplo, supra o paraestatales, y esto coloca una cuestión. Ahora, sino frente al Estado, entonces, frente a quién se ejercen los derechos fundamentales. Y por otro lado, estes medios ambientes globalizados e da sociedade da informação e do conhecimento potenciam altas cotas de migração, por lo que a sociedade deixa de ser homogénea e se transforma em uma sociedade multicultural. Estes dois elementos, como já lo vimos, são acentuados por la construcción de la telepolis, ou seja, de la nueva estructura organizacional de la sociedade de la información y del conocimiento. Tenemos entonces la presencia de fortalezas, de debilidades y también la emergencia de conflitos. El conflicto potencial entre la globalización y su nuevo exponente, la sociedad de la información y de la comunicación y la teoría de los derechos humanos, vamos a ver que no se limita a los puntos anteriores, puesto que una vez construida la primera dogmática de raíz claramente liberal de los derechos humanos, esta evoluciona gracias a las revoluciones obreras de la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, hacia una segunda dogmática ahora social y democrática de estos derechos. De modo que observamos que en la categoría de derechos fundamentales pasan a ser incluídos nesta evolução histórica ou doctrinal jurídica los denominados direitos sociales, es decir, direitos que, a diferencia de los anteriores, exigen para su cumplimiento una determinada actividad prestacional del Estado, por ejemplo, derecho a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, etc. Por outro lado, en la lista de derechos fundamentales, esta lista de derechos fundamentales se va engrossando também com os direitos de participação democrática, elevando-se a direito fundamental, o sufrágio universal, a liberdade de constituição de partidos políticos e sindicatos, o direito à informação, o direito à confidencialidade de dados, o habeas data, etc., etc. Estes direitos passam, depois, a formar parte também dos direitos del corpus iuris de los derechos fundamentales y del derecho internacional, ese enorme bloque que después transvasa a las constituciones nacionales. Ahora bien, tendencialmente, la globalización y la sociedad de la información y del conocimiento
Uno, al limitar el papel del Estado, reducen drásticamente el ámbito de aplicación de los derechos sociales. Dos, al trasladar los centros de decisión fuera de las fronteras estatales, dificultan el control democrático de las decisiones económicas que quedan al margen de la voluntad de sus destinatarios directos. Un campo particularmente afectado por este nuevo contexto caracterizado por la globalización y la construcción de la sociedad de la información y del conocimiento es el campo del derecho fundamental a la intimidad y del derecho a la autodeterminación informática. Conviene aquí distinguir dos modalidades diferentes mediante los que Internet puede propiciar que la privacidad se vea afectada. En primer lugar, el uso que de la red pueda hacer otra persona o personas, de modo que se vea afectada mi vida privada, personal o familiar. Por ejemplo, difundindo por la red mis datos personales, enviando a mi buzón de correo electrónico publicidad no solicitada o albergando en su servidor una página de contenido X de acceso libre en la que puede entrar mis hijos desde mi propia casa y yo no me dar cuenta. En segundo lugar, otro ejemplo, el aprovechamiento por otra persona o personas del uso que yo hago de la red para entrar en mi vida privada. Veamos un ejemplo concreto. Leyendo el contenido de mis mensajes de correo electrónico o espiando en mis hábitos de compra electrónica o en las páginas web que suelo visitar. La primera modalidad incluye todos los casos en los que la afectación a mi privacidad es consecuencia del ejercicio por un tercero de su derecho a la libertad de expresión a través de Internet. Proteger mi privacidad puede suponer, en esas circunstancias, limitar la libertad de expresión de otro. Para analizar, entonces, cómo puede afectar Internet al derecho fundamental a la privacidad, es necesario definir primero este derecho. Como todos los derechos fundamentales, não tienen unos contornos precisos, por lo que es necesario estudiar brevemente su origen y su evolución. La privacidad no se contemplaba inicialmente en la lista de derechos fundamentales clásicos. Su formulación fue durante mucho tiempo exclusivamente doctrinal, o sea, estaba solo en la doctrina, es decir, en los trabajos académicos de los juristas, pero no en la ley. Y solo recientemente, en las últimas 3 décadas, se ha convertido en un derecho fundamental positivo, es decir, en una norma jurídica real, bien de carácter legal, o sea, presente en los textos legales o constitucionales, o bien de carácter jurisprudencial, fruto de las sentencias de los tribunales, pero sin un respaldo legal claro. La primera formulación doctrinal de origen norteamericano apuntaba a la privacy, o sea, a la privacidad, como un derecho a que lo dejen a uno en paz. The right to be alone. Esta primera formulación sirvió sobre todo, gracias a la labor de la Suprema Corte de Estados Unidos, a declarar contrarias a la Constitución normas que entraban a regular aspectos propios de la vida privada de las personas, como por ejemplo el uso de anticonceptivos en las relaciones sexuales o bien la penalización de las relaciones homosexuales entre adultos
ou bien toda otra serie de derechos como el derecho al honor, el derecho a la imagen, etc., etc., numa época em que a imprensa escrita, a rádio e depois a televisão e agora a internet foram ganhando enormes espaços. Graças a esta construção da privacy, do direito à privacidade, se pudo encontrar apoio constitucional para declarar inconstitucionais todas as normas de muito diversa natureza, entre elas as encaminadas à penalização, e esta foi uma deriva muito interessante e muito positiva para nós outras, as mulheres, a penalização, as normas encaminadas à penalização do aborto em la mulher. A famosa sentença Roe versus Wade precisamente apela a este direito de privacidade, este direito que temos sobre nossa intimidade, sobre nosso próprio corpo. A primeira manifestação da privacy, neste pequeno panorama muito resumido da evolução histórico-doctrinal jurídica, la vamos encontrar em artículo muito importante que todo el mundo sempre cita como el punto de partida, digamos assim, que é o famoso artículo a finales del siglo XIX de Warren y Brandeis. Pero la primera manifestación jurisprudencial de la privacidad, la fundamental, la paradigmática, está en la sentencia Griswold versus Connecticut. En ella se ha vertido uma série de determinações que depois passam a normas constitucionais ou internacionais e que han consagrado um direito fundamental à intimidade. Su fundamento sigue sendo el mismo e tem parcelas que pertenecem a lo mais íntimo del ser humano e que solo el ser humano, solo el individuo y no el Estado puede regular. Gracias a esta concepción es posible hablar hoy de, por un lado, un derecho general a la intimidad que regula y en determinados casos prohíbe la obtención de información íntima concerniente al individuo, por ejemplo, frente a la libertad de expresión de un tercero. Hay un artículo de prensa que revela datos íntimos de una persona famosa, ou bien frente a outros interesses de particulares, por exemplo, os dados genéticos que exigem na companhia de seguros, ou aún frente ao Estado, por exemplo, la grabación por la policía de una conversación de un sospechoso de haber cometido un delito sin que para tal tenga un mandato judicial de un juez devidamente enquadrado em uma averiguação prévia. Por outro lado, existem manifestações específicas do direito à intimidade consideradas como direitos autónomos, como são a inviolabilidade de domicílio ou o secreto de comunicações. Atenção! O carácter autónomo destes direitos consiste em que, aun teniendo como origen la protección de la intimidad personal, se han autonomizado, se han independentizado de esta, de modo que hoy en día podemos hablar de diversos puntos esenciales. Uno, la inviolabilidad de domicilio protege todo lo que se desarrolla en el ámbito, tanto si pertenece como si no, a la esfera de lo que puede considerarse íntimo. 2. El secreto de las comunicaciones protege todo tipo de correspondencia, no solo aquella que tenga un contenido íntimo o revele datos pertenecientes a la esfera de la intimidad. Una de las consecuencias muy importantes y que tenemos que enfatizar
de la violación del derecho a la intimidad es entonces, por ejemplo, la obtención de la prueba ilícita. No se pueden usar las nuevas tecnologías para, desde el exterior, poder observar lo que se pasa al interior de mi domicilio, al interior de mi hogar, porque esto va a constituir una ruptura de la inviolabilidad de domicilio, que protege todo mi ámbito privado, todo mi ámbito íntimo, aun y cuando él que hace esta violación se encuentra él en el exterior, pero usa las nuevas tecnologías, como por ejemplo el infrarrojo, etcétera, etcétera, la posibilidad de escuchar conversaciones dentro de mi domicilio através de capacidades tecnológicas hoy en día muy desarrolladas. E el uso destas novas tecnologias não vai colocar em questão este princípio general fundamental de que tenho direito à inviolabilidade e porque, por lo tanto, se não existe uma ordem judicial, qualquer prueba obtenida por este tipo de medios, por estas novas tecnologias, por estes instrumentos tecnológicos, vai ser uma prueba ilícita. Entonces tenemos que enfatizar que una de las principales manifestaciones del derecho a la intimidad y a la privacidad es su ejercicio con ocasión de una investigación policial. Cuando el titular del derecho es un sospechoso de haber cometido un delito, el régimen jurídico del mismo puede exigir, y exige, 1. La autorización judicial para restringir el derecho a la intimidad. Y esto se mantiene también en el ciberespacio. De este modo, la policía, sea la policía tal como la conocemos, la ortodoxa, o sea la nueva policía cibernética, debe solicitar del juez una autorización para entrar en un domicilio, sea para entrar físicamente o sea para entrar virtualmente, o para interceptar por cualquier medio tecnológico una comunicación. A su vez, la autorización del juez debe respetar ciertos principios de motivación, de proporcionalidad, etcétera, etcétera. 2. Cuando el delito es extremadamente grave, por ejemplo, en casos de sospechosos de pertenecer a grupos terroristas o bien en casos de secuestro, puede existir una normativa de excepción en las legislaciones antiterroristas o, por ejemplo, en la cuestión de la geolocalización, que matiza los requisitos anteriores, permitiendo a la policía intervenir, pero exigiendo que con posterioridad lo comunique al juez o incluso que en la práctica tenga determinados protocolos que existem para poder, digamos assim, usar estes instrumentos em base a quê? Em base a requisitos urgentes de seguridade do Estado ou a requisitos urgentes de seguridade física das pessoas que estão em peligro de vida. Pero estas situaciones son excepcionales. Y aún así, en estas ocasiones, cuando entra en juego una de las consecuencias, cuando entra en juego la vida de las personas, una de las consecuencias más llamativas de la vulneración del derecho a la intimidad y a la privacidad es la posibilidad de que aún nestes casos excepcionales puede existir prueba ilícita, o sea, una prueba obtenida en violación de derechos fundamentales. En México existe, en particular, toda una serie de sentencias
paradigmáticas de la Suprema Corte de Justicia sobre la cuestión de la geolocalización, de su ámbito de aplicación, de sus limitantes, etc., etc., que ya estudiaremos en otras sesiones del seminário. Ora bem, em virtude deste princípio, ou seja, que uma prueba obtenida vulnerando o direito à intimidade, por exemplo, e lo vamos a repetir, gravar uma conversação ou entrar em um domicílio, entre comillas, de forma virtual, por exemplo, usando dados recabados por técnicas de infrarrojo ou através de dados que quedam en la nube com os novos instrumentos como Alexa e outros tipos de ferramentas, sin a correspondente autorização da autoridade judicial, não pode utilizar-se como prueba de cargo contra um suspeitoso de haber cometido um delito. Ello puede traer consigo que incluso en situaciones en las que la prueba obtenida ilícitamente demuestra de un modo incontrovertible la culpabilidad del acusado, éste tenga que ser puesto en libertad si no existe otra prueba de cargo en su contra o si la que hay no pudo haber sido obtenida sin el concurso de la primera. Por ejemplo, cuando la interceptación ilícita de una comunicación permite a la policía localizar a un sospechoso que mantiene una conversación telefónica, interceptada ahora con la oportuna autorización del juez, que permite entonces inculparlo. En definitiva, una prueba obtenida vulnerando el derecho a la intimidad, como por ejemplo, ya lo vimos, la inviolabilidad del flujo de comunicaciones y del domicilio, es una prueba que tanto en el mundo físico como en el ciberespacio viola derechos fundamentales. Y por lo tanto es nula y puede llevar, digamos así, a la nulidad de todo el proceso. Depois vemos nesta pequena e muito sumária, muito breve explicação de las etapas evolutivas doctrinales, histórico-doctrinales e jurídicas que vão em paralelo com a evolução de las tecnologias, observamos que em uma etapa posterior, a intimidade colocou, este direito à intimidade, colocou a necessidade de autonomizar um outro campo do direito, que é o campo de los dados personales, la protección de los datos personales. La problemática que genera en particular el tratamiento de los datos personales, ou seja, tanto aqueles que se referem a aspectos tradicionalmente considerados pertenecientes à esfera de lo íntimo, em este conjunto, por exemplo, estão os relacionados com a moral sexual, a ideologia, a religião, os dados de saúde, como outros que podem considerar-se em princípio banales, entre comillas. Por exemplo, os hábitos de consumo, ou, aún assim, dados personales inovadores, como são os dados genéticos, em particular o uso das pruebas de ADN. Agora, por exemplo, temos que colocar a questão da obtenção de los dados de temperatura de los trabajadores, de los escolares, de los ciudadanos em geral, los filtros sanitários, por exemplo, em las carreteras, ou em las calles, ou em los espaços públicos que se aplicam usando pruebas rápidas para determinar se o indivíduo é portador ou não deste novo vírus muito mortal que é o COVID. É habitual, entonces,
que a recogida e almacenamento destes dados mediante encuestas, mediante pruebas, mediante filtros operados por sistemas inteligentes e que podem ter diversos tipos de finalidades sociológicas, trabalhos científicos sobre atitudes da população, políticas, sondeios de opinião eleitorais, económicas orientadas ao mercado, policiais, bases de dados de delitos, sospechosos, de controle e contenção sanitária e epidemiológica, etc., etc., para questões de seguros. Ou seja, as aplicações são variadíssimas. E esta recorrida e almacenamento destes dados, hoje em dia, estão balizados, estão enquadrados em princípios generais constitucionalizados, em leis regulamentárias e também para eles há sanções, há tipificação de delitos e há determinação de sanções aplicáveis quando existe ruptura ou violação de estas normativas. Também temos todo um conjunto de órgãos tutelares a los quais podemos acudir para instrumentar, para activar os instrumentos de defesa destes direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à proteção de dados. Isto já lo veremos também no contexto de outras sessões e no contexto de outro vídeo. Ora bem, o que eu quero enfatizar em este vídeo são as possibilidades abertas por el tratamento informático com os novos sistemas inteligentes de los datos e el hecho que vivimos em um novo contexto que é o Big Data, ¿ok? E também as ferramentas de mineria de dados que permitem difundir, permitem acceder, permitem um tratamento masivo. Estamos em lo que Harari, e ustedes ya lo leyeron, llama la era del dataísmo, em que inclusivamente os dados se han transformado, digamos assim, em uma nova religião. Podemos entonces hablar de que neste novo contexto del Big Data, com este novo conceito del dataísmo, a distinção entre lo que deve considerar-se íntimo e lo que não é importantíssima, ya que qualquer dato, por banal que pueda apresentar-se, pode contribuir a configurar um determinado perfil actitudinal de cada indivíduo. Esto ha hecho cambiar el concepto mismo de intimidad, que tiende a ser sustituido por el más amplio de privacidad. ¿Qué es entonces la privacidad? La privacidad, entendida de este modo, cobriría datos que, aún relativo a conductas não pertenecientes, em princípio, à esfera íntima, são suscetíveis de um comportamento informático, conjunto que permite traçar um perfil completo de las pautas de la vida privada del indivíduo. Mais que de uma esfera íntima, a metáfora actual apunta a lo privado como um mosaico, cujas peças todas contribuem, incluso a mais pequena, a dotar de significado ao conjunto. Por esta razão, as normas protectoras do direito à intimidade se han estendido também sobre os límites do tratamento informático de los datos personales, hasta el punto de configurar um direito fundamental específico, el habeas data, ou seja,
el derecho a la autodeterminación informativa o derecho al control sobre los propios datos personales, al que se ha venido a denominar, por analogía con el viejo derecho de habeas corpus, con el término habeas data. Las características del habeas data suelen cubrir aspectos como: 1. Las condiciones en las que se puede proceder al tratamiento de los datos personales. 2. Los tipos de datos cuya recogida y tratamiento se encuentra prohibido.